Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque de atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hola familia, buenas noches. Excelente. Muy buenas noches, Emilio, querido. Un abrazo enorme para ti, para Nelly, para la preciosa Camila. Un abrazo grande, fraterno. Que el Señor los bendiga. Eh, Estuve pensando, meditando en algunas lecciones bíblicas que hemos venido dando a través de este tiempo. Sin embargo, todas han sido importantes, todas van a serlo porque es la palabra de Dios, pero este tema de hoy, por ahí como que mantiene una relevancia interesante, se establece un contraste entre una y otra versión, entre un pasaje bíblico y otro, que muchas veces los indoctos, los necios, los que no entienden la palabra de Dios, que no conocen la revelación de Dios, el consejo de Dios y lo tuercen y lo distorsionan y lo llevan por otro lado. Uno de los problemas, digamos, de nuestras comunidades cristianas es de que al no ser guiados por el Espíritu Santo de Dios y al no sujetarse a la palabra de Dios, al salirse de ella y creer que lo que yo pienso, lo que se me ocurre, lo que me da la gana de compartir, entonces por ahí torcemos la cosa. Pero acá de alguna manera nos gozamos en compartir la palabra como está escrita, como viene, ¿no? Que es, como le dije al comienzo, la palabra de Dios, la Biblia es la palabra profética más segura. Vamos a orar como siempre lo hacemos, pidiendo la dirección de Dios. Necesitamos su dirección siempre para cada decisión en nuestras vidas. Por favor, búsquele al Señor. Usted va a decidir algo, busque la dirección de Dios, la guianza de Dios, la guía de Dios. Voy a hacer esto, Señor. ¿Está bien? ¿Te parece bien? ¿Me irá bien, Señor? Tengo que decidir entre esto y lo otro. Dímelo tú. Por favor, dame la seguridad, la convicción, la certeza de que estoy en el camino correcto, que no me equivoque, que no falle. Esa es la idea, ¿no? Porque cuando nos equivocamos retrocedemos en el tiempo y nos atollamos y nos enfangamos y enfangamos a la familia también. Vamos a orar. Bienvenido, Willy. Un abrazo enorme para ti, hermano querido. Padre nuestro que estás en los cielos, eterno Dios, te damos a ti las gracias porque nos has regalado un día bendecido, un fin de semana de bendición. Estamos aquí para levantar ofrenda de labios que confiesan tu nombre. Estamos aquí para decirte, Señor, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. No hay nada, no hay nadie como tú, Señor. Eres el único Dios verdadero, Jesucristo, nuestro Redentor. Nos debemos a Él, absolutamente. Gracias, Padre. En esta noche te pedimos perdón por nuestros pecados, por aquellas cosas que, Señor, nos alejan de tu presencia, que son un obstáculo a nuestro crecimiento. Reconocemos, Señor, nuestras fallas, nuestras faltas personalmente. Cada quien vendrá delante de ti y dirá, Señor, te he fallado en esto, he fallado acá, me equivoqué. Señor, perdona. Padre, pero al contrastar nuestras vidas con la palabra de tu poder, Señor, nos encontramos que estamos en proceso, que no somos el producto terminado, pero aún así tú nos amas infinitamente, eternamente, Señor. Padre, gracias. Queremos darte las gracias, Señor, porque hoy Willy, tu hijo Willy nos llamó, mejor dicho, me llamó, Señor, para darme una noticia realmente interesante, buena, que nuestro querido Walmoner
que estuvo con un diagnóstico de cáncer, sometido a quimio, a radio. Eh, Ayer o el sábado se sacó una resonancia magnética y resulta que en su organismo no hay células cancerosas. Gloria a tu nombre, Jesús. Queremos decirte desde acá, desde esta humilde tribuna, fuiste tú, Señor. Muchas gracias. Gracias, Padre. Gracias por Wal, gracias por Ana, su esposa, por sus hijos. Bendice su familia, bendice su hogar. Es un hombre que te sirve, Señor. Sigue usando su vida para bendecir a mucho más gente. Eterno Dios, muchas gracias por sanar a nuestro querido Walmonera. Oramos también por Ramiro Patiño. Bendícelo, Señor. Del mismo modo, sánalo, Señor. Restaura a Ramiro y que pronto pueda estar con nosotros también, oh Dios, operando en 3 días. Es un gran servidor también. Bendícelo, Señor. Restaura, Señor, su cuerpo en el nombre de Jesús. Bendice a nuestro querido Willy. Mantén, Señor, sus valores de glucosa, de triglicéridos, de colesterol en el rango correcto. Tú todo lo puedes, no hay nada imposible para ti. Oramos para que controle, Señor, su sistema urinario, para que controle, Señor, su corazón, sus ojos. Bendice a nuestro querido Willy. Señor, oramos por él. Lo bendecimos. Lo bendecimos dándote a ti honor y gloria, sabiendo, Señor, que tú estás en medio nuestro, que no necesitamos ser una gran iglesia, una mega iglesia, y que ahí vas a escuchar nuestras plegarias. No, tu palabra dice: donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí en medio estás tú. Señor, muchas gracias por tu gloriosa presencia a través de tu Espíritu Santo. Gracias por la vida de nuestro querido Juan. Gracias por su salud. Bendecimos su vida, su cuerpo, espíritu, alma y cuerpo en el nombre de Jesús. Oramos para que seas tú usando su vida para bendecir, Señor, a esta generación. Amoroso Dios, oramos por Gina Montesa. Señor, está internada en un hospital con un diagnóstico complicado, Señor, de lupus y otras complicaciones, Señor, que se han venido. Bendícela, papá, por favor, ayúdala. Espiritualmente primero, Señor, que sea restaurado su espíritu, que sea restaurada su alma, todas las heridas de su alma. Y, Señor, luego su cuerpo, Señor, que sea sanado para la gloria tuya. Tú eres nuestro sanador. Tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador. Tú eres el que sana todas nuestras dolencias, el que rescata de la tumba nuestras vidas y nos corona de favores y misericordias, como dice el Salmo, Señor. Gracias. Eterno Dios, entregamos este tiempo en tus manos, orando para que lo que vamos a compartir en esta noche sirva, Señor, para nuestro crecimiento espiritual en el nombre de Jesús. Bendecimos y saludamos a las personas que a través del YouTube y del Facebook Live pueden recibir esta palabra. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Willy, querido, por estar allí. Un abrazo enorme para Walmoner, para Ana, para toda su familia. Estamos muy contentos. Cuéntales que estamos felices aquí del mensaje que nos acabas de dar. Bienvenido también, mi querido Daniel. Gracias por tu compañía. Es muy importante verte, hermano. Y estaremos el sábado, Dios mediante, reunidos. Emilio, Juan, el sábado hay una secuela y bueno, queremos tenerlos ahí también. Débora Ramírez, un abrazo grande también allá a Guayaquil. Están siempre en nuestras oraciones. El tema de hoy hemos titulado, yo lo titulé para la red de hombres como verdades paralelas, pero para acá hemos cambiado el título, estamos poniendo Dios habla hoy, porque por ahí el otro título es medio subversivo y por ahí puede crear confusión, así que lo que queremos evitar son las confusiones, ¿ok? Especialmente en esta clase. Así que los que toman nota, por favor anoten, especialmente los pasajes que se van a tomar, porque van a servir para su crecimiento espiritual. Dice Hebreos 1, dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Es una palabra así fuerte, ¿verdad? Tremenda.
¿no? Él es quien creó todo el universo, quien constituyó, a quien lo constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Si este universo sigue funcionando, caminando, es por la palabra de su poder. Él lo creó cuando quiso y lo llevará también cuando Él quiere. Yo, de todos los que están aquí y todos los que nos ven por las redes, nadie pidió nacer, ¿verdad? Que yo sepa, yo no pedí nacer. Quiero nacer, quiero nacer, quiero vivir, venir al mundo. Nadie. Simplemente nacimos por la voluntad de papá. Y la hora que nos vamos, también nos vamos y no es necesariamente porque queremos irnos, ¿no? Simplemente ya llegó el tren y hasta la vista, baby. ¿Verdad? Él es el soberano, Él se mueve en los corredores del tiempo. Él, como dije en noches anteriores, Él tiene el control de la historia, del universo y entreteje nuestras vidas en sus planes, proyectos y propósitos. Él es Dios. Nadie puede decirle, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué salió el tsunami? ¿Por qué el terremoto? ¿Por qué el ventarrón? ¿Por qué el torbellino? No, nadie. Nadie puede controlar eso. Si más tarde comienza un terremoto aquí o allá o donde sea, qué humano, qué presidente, qué país, qué imperio, qué cultura puede irse contra Dios y decir, hacerle juicio a Él, reclamarle nada? No pasa nada, Él es Dios. Amén. Entonces, a lo largo de la historia, Dios no siempre ha dado a conocer de la misma forma. Dios siempre está hablando, pero Él ha revelado, mis hermanos, de diferentes maneras. Por eso que el pasaje que hemos leído dice, ¿no? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por los profetas. Aquí vamos a la cosa ahora. Entonces, Dios siempre habla a su pueblo. Dios siempre está hablando. Dios siempre está hablándole a usted, a mí, a la iglesia, a la comunidad cristiana. Pero no siempre tenemos los oídos espirituales abiertos. Más están nuestros oídos abiertos al noticiero, a la televisión, a este aparatito llamado celular, ¿no? Y no siempre el Señor nos va a hablar por ahí, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Dios nos ha mostrado su magnificencia, su poder y su soberanía. Y nos ha hablado aquí, a cada quien de una manera en particular, ¿no? A otros los ha hablado a través de los profetas, a nuestros padres, a través de las profecías. A otros los ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. El tiempo de los discípulos, el tiempo de los profetas, el tiempo de María, evidentemente de la Virgen María, del cual el Señor escogió en este mundo para que pueda nacer nuestro Señor Jesucristo. Una mujer maravillosa, una mujer ejemplar, ¿no? María fue escogida de entre todas las mujeres. ¿Por qué? Porque tenía cualidades especiales, como que estaba designada para eso. Y vaya todo nuestro respeto por María, ¿no? Nuestra gran consideración. Ella fue la madre, el vientre que usó el Señor para traer a nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, ¿no? El Señor dijo, bendita eres entre todas las mujeres. Dios lo bendijo. Y nosotros no tenemos por qué no bendecirlo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué derecho tenemos? ¿Verdad? Entonces, ¿no? A otros los habló a través de sueños. A otros los habló a través de visiones. Y otros a través de su palabra. Amén. Entonces, aquí es donde surgen algunas comunidades religiosas que distorsionan un poco por el fanatismo, ¿no? Porque se vuelven así muy religiosonas, ¿no? Entonces, y aparece esa famosa frase, Dios me dijo. Y vienen y te dicen cosas que tú no les has preguntado, ¿no? No sé si usted, a mí me ha pasado porque yo he visitado muchas iglesias a través de mis 61 años, he estado en muchas congregaciones, comunidades religiosas, ayudando, ministrando, o simplemente de visita, simplemente invitado ahí y tal. Y podemos ver muchas veces, ¿no? Cómo aparece esta frase célebre, Dios me ha dicho.
Dios me ha dicho. Entonces, mis hermanos, dan ganas de decirle, ¿cómo es que te dijo Dios? ¿Cómo es que te habló Dios a ti? Y a mí no me dijo nada, ¿no? Aquí, hermanos míos, dice, Dios me habló. Yo muchas veces, inclusive en esta última vez que me convocaron para ser el rector del 3 días, ¿no? Una de las hermanas me llamó por teléfono y me dijo, Estuvimos orando y el Señor, Dios me dijo que hablara contigo. Bueno, yo le dije, a mí no me ha dicho nada, Dios. A mí el Señor no me ha dicho nada aún. Vamos a esperar que el Señor me confirme. Entonces, ha habido en la historia bíblica gente que ha escuchado directamente la voz de Dios. Así como yo estoy hablando con ustedes están escuchando mi voz. Dios hablaba con Adán en la creación. En el huerto del Edén, Dios bajaba en el fresco de la tarde y caminaba con Adán, antes del pecado, por cierto, y le hablaba y conversaban como buenos amigos. Por eso es que cuando ellos cometen la desobediencia y comen el fruto prohibido, entonces ellos, o sea, la gloria que los cubría, porque ellos estaban cubiertos de una gloria especial, esa gloria se va por el pecado. Entonces se dan cuenta que están desnudos. Entonces, dijo, ¿cómo voy a que va a bajar el Señor y cómo voy a presentarme desnudo? Tuvo miedo y se escondió y se cogieron unos delantales de parra, de hoja de parra, ¿verdad? Ustedes conocen esa parte. Y el Señor baja. No es que Dios no sabía, obviamente lo sabe todo, ¿no? Y le dice, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y no es que Dios no sabía dónde estaba Adán, porque Dios lo sabe todo. Y él le dice, Señor, tuve miedo y me escondí. Eso está en el Génesis, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que Dios hablaba con Adán de una manera audible. Lo escuchaba, hablaba, conversaba. Lo mismo sucedió con Enoc. Enoc también era un hombre que escuchaba a Dios, hablaba con Dios. Y de tanto hablar con Dios y caminar con Dios, un día se fue con él. Enoc es uno de los personajes que no vio muerte, fue traspuesto a la gloria de Dios sin pasar por la muerte. Enoc será uno de los testigos que él vendrá, ¿no? Con el Señor. Entonces, pero eso ya viene a ser parte de otra prédica, no quiero confundirlos con eso. Luego encontramos a Moisés. Moisés era un hombre que también hablaba con Dios, así como entre amigos, así, autifonalmente, ¿no? O sea, audiblemente hablaba con Dios. Y esto comienza cuando él está pastoreando las ovejas de su suegro Jetro por el monte Oreb y está con las ovejas ahí y se da cuenta que había una zarza que estaba ardiendo en fuego, pero normalmente esas zarzas, como son chamizas, se prenden así y se apagan, porque no es una leña fuerte, es chamiza y se quema rápido. Pero lo particular era que esta zarza no se consumía. Entonces Moisés dice, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no se consume esta zarza? Y se va acercando hacia él y del fuego escucha una voz audible que le dice, Moisés, Moisés, sácate el calzado de tus pies porque la tierra que tú estás, tierra santa es. Moisés se tapa el rostro, se saca las sandalias. ¿Quién eres, Señor? Yo soy, dice. Él era el gran yo soy, el eterno presente, el que nunca pasa de moda. Cielo y tierra pasarán, pero Él y su palabra no pasarán. Él es el que permanece para siempre. Entonces, luego que le da las indicaciones ahí, ¿no es cierto? Le dice, quiero que vayas al faraón y tal, comienza la conversación, él le dice, no, ¿cómo voy a ir yo? Yo, acuérdate, yo soy un proscrito de la ley, a mí me están buscando para encarcelarme, yo maté a un egipcio. Le dice, tú vas a ir. No, pues señor, le dice, ¿quién soy yo para tremenda tarea? ¿No ves que soy tartamudo? Yo tengo problemas de comunicación, no puedo hablar con la gente. Además, yo solamente hablo con las ovejas. He aprendido el idioma ovejuno. Hablo nada más. Y ahora para ir a hablar con el faraón, ¿cómo lo hago? No me va a entender. Entonces, y el Señor le dice, tú vas a ir. Y le dije, ¿pero quién soy yo para ir?
Y el Señor le dice, no, no es quién eres tú. El tema no es quién eres tú, sino quién va contigo. Y esa es una enseñanza para nosotros también, porque muchas veces decimos, pero ¿quién soy yo para ir a predicarle la palabra a alguien? ¿Quién soy yo para ir a dar mi testimonio? ¿Quién soy yo cuando el hermano dice, va a haber un viernes de testimonio? Nadie se aparece por aquí, 4 nomás, y no ponen su cara, ponen su nombre nomás y aparecen, ni para invitarlos. ¿No? ¿Quién soy yo? No es que quién eres tú. ¿Quién es el hermano más para que esté predicando? No es que quién soy yo, sino quién está en mí. ¿Estamos hasta ahí? Y es lo que le dijo el Señor a Moisés. No es que quién eres tú, sino quién va contigo, quién te envía. ¿Y qué le voy a decir cuando el faraón me diga, ¿quién te ha mandado? Me dices que te ha mandado el gran yo soy. Punto, se acabó. ¿Qué? ¿Sí? Eso es todo, listo. Entonces, podemos ver cómo el Señor hablaba de esa manera con ellos directamente, así. Y en el monte Sinaí, ya salieron ellos al monte Sinaí, él sube para recibir las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y él estuvo 40 días y 40 noches arriba, en la punta del cerro, sin agua y sin comida, milagrosamente. Y estuvo en la presencia de Dios, conversando con Moisés, el Señor, el creador del universo, y le entregó las tablas de la ley. Y cuando él bajó del monte, su rostro resplandecía, de tal manera que los judíos tuvieron que ponerle un velo. A Moisés le pusieron un velo negro así acá, porque su rostro resplandecía y la gente no podía mirarle la cara a Moisés de lo que había estado en la presencia de Dios. Bien, ahora, mis hermanos, podemos entender también que Abraham, el padre Abraham, en Génesis 12, cuando recibe, ¿no?, el pacto, el mensaje de Dios dice, abandona tu casa y tu parentela, ve a la tierra que yo te voy a mostrar y te bendeciré, serás de bendición, haré de ti una gran nación, ¿no? A los que te bendijeran, bendeciré, a los que te maldijeran, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Yo puedo entender que es una palabra audible que le da a Abraham. Es decir, Dios habla con Abraham. Le dice, sal de aquí, levanta tu familia, deja tu parentela, deja tu herencia acá, deja ¿no? El resto de la familia, de tu vecino, tu paisano, ¿no? Tus compañeros de juerga, déjalos. Ahora quiero separarte de aquí. Y le dice, te voy a dar un hijo. Porque Abraham le dice, pero ¿qué me vas a dar a mí si yo no tengo hijo? El que me va a heredar este Damaseno, su criado, uno de Damasco. Este Damaseno me va a heredar. No, le dice, no te va a heredar un Damaseno, sino que tendrás un hijo. Oh, no, dices, no puede ser. Sarita, mi querida Sarita, ya tiene 90 y nunca ha podido tener hijos y a estas alturas del partido ya no la hacemos. O sea, naturalmente ya, olvídate. Pero el Señor le creyó a nuestro Padre eterno. Abraham le creyó a Dios. Y después cuando le dijo, te vas a cambiar de nombre, no vas a ser Abraham, vas a ser Abraham, padre de multitudes. Le creyó también. Y cuando le dijo, sacrifícame a tu hijo, le creyó también. Le creyó también. Dijo, tú me lo diste y tú me lo estás pidiendo. Tú sabes por qué. Y fue a sacrificarlo. Y como compartíamos en lecciones anteriores, en el mismo monte donde crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, fue en ese mismo monte, Monte Moriah, donde el Señor le había guiado a Abraham para sacrificar a su hijo. 3 días de camino. 3 días estuvo el Señor Jesús, ¿no? Entre Pilato, ahí entre juicios, ¿no? A la última parte, Isaac, el hijo de Abraham, cargaba la leña para el sacrificio. Nuestro Señor Jesús cargó todo ese camino, una tremenda cruz en la que sería sacrificado. El Señor intervino ahí y dijo, no lo mates. Ya conozco tu corazón, le dijo Dios a Abraham. Pero nuestro Señor Jesús,
era el único. Dios pudo ver que si Abraham estaba en la posición de poder sacrificar a su hijo por amor, por obediencia a Dios, Dios podía sacrificar a Jesucristo, su hijo, también. Interesante, ¿verdad? Son revelaciones que el Señor nos va dando en tanto vamos profundizando en su palabra. Al escuchar la voz de Dios, Abraham automáticamente le obedece, ¿no? Inclusive hasta cuando le pide que le sacrifique a su hijo. Y ya ustedes saben el resto de la historia, que finalmente de ahí viene su hijo Isaac, el hijo de la promesa, y de Isaac viene Jacob, y Jacob tiene 12 hijos, y esos 12 hijos forman 12 tribus que forman la nación, el Estado de Israel, que en 1948, el 14 de mayo, fue por la ONU como una compensación por el holocausto nazi, es que le reconocen como nación, como Estado. Pero hoy sus enemigos, 7 naciones se han confabulado en ese tiempo para destruir a Israel, y hoy del mismo modo son 7 naciones que están también confabulados para destruir a Israel. Está Hamas, Hezbollah, ¿no? Son los brazos armados de Irán, son los que están atacando a Israel en estos momentos, y en cualquier instante se rompe, digamos, lo que Joab Galán, ministro del Interior de Israel, dice: quiero que crucen la línea roja nada más, entonces nos vamos con todo. Y van a destruir Libia, el Líbano, ¿no? Y lo van a llevar a la edad de piedra, como dice. En fin, también es parte de otra enseñanza. Ahora bien, ya vimos cómo el Señor habló a mucha gente de una manera directa, como tú y como yo que estamos hablando y nos entendemos. Podemos ver también cómo el Señor habla a través de sueños. José y Jacob, a ellos Dios no les habló directamente, audiblemente, sino que los guió a través de sueños. José fue un adolescente y desde adolescente comenzó a tener sueños, ¿no? Y esos sueños le llevó a que sus hermanos manganzones le tuvieran bronca a él, ¿no? Dijeron: este es el soñador de sueños, ¿no? ¿No? Mira lo que está soñando este. Entonces lo agarraron, lo vendieron como esclavo. Lo llevaron y lo vendieron en la ciudad, ahí a Egipto, en Potifar. Lo compró, lo puso como administrador de su casa. La mujer de Potifar se enamora de él. Él no quiere tener nada con la mujer de Potifar porque él entendió que él estaba encima de todas las cosas de Potifar, pero menos de su mujer. Le dijo: no tocaré a su mujer. Y la vieja ya le había echado ojos a José, pero él mantuvo su integridad. Pero igual esta vieja, así resentida, lo acusó de que él había abusado de ella y finalmente va a la cárcel. 12 años en la cárcel, José. Pero todo eso él ya lo había soñado y lo había comunicado, él ya sabía. De ahí el Señor lo saca. ¿Cómo? De una manera especial. Él tenía el don, la capacidad de interpretar sueños. Mira, qué tremendo, ¿verdad? Él era un soñador de sueños, José. Dios le hablaba a través de sueños que se cumplieron en los años, en los tiempos, pero también interpretaba sueños. Y por interpretar el sueño del faraón es que el Señor lo lleva a esa posición de honor de ser el segundo después del faraón y lo pone sobre todo. Entonces, del mismo modo, también habla con Jacob. Jacob, cuando le compra, le roba, le tima la primogenitura a su hermano Esaú. Entonces su hermano Esaú quiere matarlo. Ya saben que Jacob y Esaú fueron gemelos, pero Esaú nació primero, o sea, pero por puesta de manos, como quien dice. Nació este Esaú y él agarrado del talón, nació también Jacob. Pero el que primero salió fue Esaú, él era el primogénito. Y la cultura judía le daba unos valores agregados digamos, al primogénito. Así era la cultura, creo que es hasta ahora así. Entonces, él tenía ese privilegio de ser el primogénito, pero a él no le importaba. Ahí es donde Esaú pierde, lo rechaza la primogenitura. ¿Qué me importa la primogenitura? Dice, te la cambio por un plato de lentejas y se lo cambió, ¿no? Entonces, pero el otro cogió esa bendición. Y es donde se convierte ya en Israel. Y Esaú se convierte en padre de los árabes
Y ellos son los que están haciéndole la guerra ahora, ¿no? Al pueblo de Israel. Entonces, esa guerra que comenzó en el vientre de Rebequita, ¿no? Finalmente continúa miles de años después, esa guerra continúa a hoy día, hasta el día de hoy. Entonces, Jacob huye de su hermano porque cuando se da cuenta que le robó las bendiciones, entonces Saúl dijo, voy a matar a Jacob, lo mato. Entonces su madre, que quería tanto a Jacob, le dijo, huye, ándate al pueblo de aquí y ahí está, ahí tengo un hermano que se llama Labán, búscalo y trabaja por ahí porque tu hermano te va a matar. Ok, va, cansado del camino, después de caminar, ya le cayó la noche, entonces llegó a un lugar que se llamaba Bul y ahí se queda dormido. Pone una piedra ahí de almohada y se duerme y ahí sueña. Dios le muestra un sueño ahí y ve que había una escalera que llegaba al cielo y que llegaba hasta donde él estaba y veía ángeles que subían y bajaban y arriba en la parte más alta estaba el Señor. Entonces cuando él se despierta dice, este es un lugar santo y yo no lo sabía. Este es un lugar donde Dios estaba y yo no me había dado cuenta, ¿no? Bendeciré esta tierra, dice este lugar, y le cambia de nombre y le pone Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Le pone ahí, derrama un poco de aceite, ¿no? Y bendice ese lugar. Y dice, y hace su pacto ahí, dice, Señor, si tú me llevas a donde estoy yendo ahora y me bendices, cuando yo regrese por aquí, aquí levantaré un altar. Y eso fue lo que sucedió años después, ¿no? Él está regresando con sus 11 hijos, que luego por el camino nace el 12, ¿no? Porque tuvo 12 hijos que vienen a ser las 12 tribus de Israel, y tuvieron que pasar por Betel, por esa piedra que él bendijo, anclaron ahí y glorificó al Señor. Le habló a ellos por sueño, ¿no? Entonces, mis hermanos, ahora ya vimos que Dios habla directamente, habló ahora por sueños. Ahora vamos a ver cómo Ezequiel y Daniel son dos profetas interesantes, ¿no? Muy buenos, por cierto, que tenemos mucha enseñanza a través de ellos. Con ellos, con Ezequiel y con Daniel, Dios no habló, ni tuvieron sueños, pero tuvieron visiones y tuvieron interpretación de sueños. Ellos podían interpretar los misterios que nadie podía, ningún brujo, curandero, hechicerío, chamán, nada, los caldeos que tenían, no lo podían interpretar esos misterios, pero Dios lo había revelado a Daniel, a Ezequiel, ¿verdad? Entonces, el Señor habla a través de visiones también. Últimamente he escuchado por ahí que algunos tienen unas formas de conducirse en su vida cristiana, ¿no? Eh, Cuando quieren decidir algo, mira cómo hacen. Mira, o sea, esto viene a demostrar un analfabetismo bíblico tremendo, así enorme, ¿no? Dice que cuando quieren decidir algo, ¿no? Agarran una moneda, ¿no? Y dice, a ver, tengo dos enamoradas, no sé con quién me voy a casar. Entonces, agarran una moneda y dicen, si sale cara, me caso con Juana. Y si sale sello, me caso con Chana. Y lanzan la moneda y bueno, alguien tiene que salir. Pero ¿acaso eso es la voluntad de Dios? Es una manera infantil de decidir las cosas. Imagínense que tú decidas tu vida tirándote una moneda. Es como que el árbitro dice, a ver, llama a los dos capitanes, dice, a ver, ¿qué arco quieres tú? Y ya, si sale sello tú, el arco de allá, ¿no? Para comenzar el partido. Pero nuestra vida no es un partido de fútbol. Y tus decisiones no pueden estar sujetadas a una monedita y le tiras al aire y lo que salga. Escuché de alguien que le hablaron del diezmo, de la ofrenda que tenía que dar a la iglesia. Entonces, él es un hombre muy adinerado. Entonces, las ventas del día los recogía, los iba en una mesa, todo lo que había vendido, todo su capital. Y él dijo, yo he hecho un trato con Dios. Yo agarro todo el dinero, los billetes, las monedas y lo tiro al aire. Lo que Dios agarra, lo coge en el aire, es para él. Y lo que cae acá es para mí, ¿no? ¿Qué tal?
Entonces muy espiritual a su manera, agarraba todo su ganancia y lo tiraba así, ¡pac! Y como todo caía, los billetes, las monedas, todo caía, entonces todo era de él y nada era para Dios. Es como algo anecdótico, ¿no? Entonces, hermanos, ¿cómo habla Dios en estos días? ¿Cómo lee? ¿Cómo entiende la palabra de Dios? Aquí vamos llegando a lo medular, a la parte que yo les decía que se tenía que tomar nota, ¿no? Hay algunos cristianoides que dicen, tú sabes, Señor, lo que te estoy pidiendo, por favor, dame una respuesta. Y cuando cree que le tiene la respuesta, le dice, pero dame una prueba, Señor. O sea, le prueban a Dios. Bueno, yo voy a hacer esto, si llueve mañana, entonces me estarás confirmando, pero si mañana no llueve, entonces yo voy a entender que no es correcto la decisión que estoy tomando. O sea, se ponen en ese plan. En la Biblia encontramos a un tal Gedeón, que era un debilucho, un hombre frágil, un hombre pusolánime, pero que el Señor lo escoge a él para liberar al pueblo de Israel del poder de de sus enemigos de turno, ¿no? Los amonitas. Entonces viene el Señor, él está escondiendo un poco de trigo, porque ¿qué hacían los amonitas? Dejaban que el pueblo de Israel sembrara, y los cultivaran todos, pero para la cosecha, estos compadres venían con todas sus tropas y levantaban la cosecha. ¿Me entiendes? Ellos venían a cosechar y no nos dejaban nada a ellos, quemaban todo. Entonces, estos antes ya que comience, entonces ellos de alguna manera agarraban algunas gavillas, algún poco que podían de trigo y no, y lo escondían en cuevas, en huecos. Él estaba haciendo eso y viene el Señor y le dice, ¿no? Gedeón, varón esforzado y valiente. Y Gedeón se asusta, pero no, ¿qué? Esforzado y valiente, yo no. Yo soy el más pequeño de la tribu de Manasés, soy más pequeño, yo soy el más pobre además. Y tú me dices esforzado y valiente. Y le dice, si eres tú, permíteme traerte una ofrenda, ¿no? Y va corriendo y trae una ofrenda, ¿no? Un cabrito ahí, no sazonado, y lo pone en un altar ahí. Y el ángel que estaba hablando con él solamente extendió su mano y ¡pum! Se quemó toda la ofrenda. Con eso habría sido suficiente. Pero este no. Dijo, sí, pero señor, pero ¿me puedes dar una pruebita? Y le pone una serie de pruebas para ver si era él era escogido. ¿Por qué? Porque no confiaba en Dios, porque no tenía la convicción, la seguridad, la certeza de que era Dios el que le estaba hablando. Entonces Gedeón le dice, mira señor, vamos a hacer una cosa ya. Disculpa, le dice, pero tengo mis dudas. Entonces vamos a hacer una cosa. Yo voy a poner un vellón de lana ahí en la era y yo quiero que esta noche todo alrededor esté mojado, pero que el vellón de lana esté seco. El Señor para él no era nada imposible, así que él puso su vellón ahí, todo alrededor estaba mojado por el rocío de la noche y el vellón de lana estaba seco. Y o sea, ya con eso yo hubiera dicho, amén, Señor, gloria a Dios, yo soy contigo, ¿verdad? Este compadre no. Gedeón le dice, Señor, vamos a hacer otra prueba ya. Le pruebo otra vez a Dios. Y le dice, ¿qué quieres ahora? Le dice Dios. Ahora vamos a hacer al revés. Ahora todo el resto de la era va a estar seco y solamente el vellón va a estar mojado. Bueno, durmieron y en el amanecer exactamente estaba como él había dicho. Solamente el vellón estaba lleno de agua, el vellón de lana. Entonces, muchas veces nosotros nos hemos complicado la vida tratando de pedirle pruebas a Dios. Si pasa esto, si le encuentro a la fulana, voy a saber que es tu voluntad, ¿no? Si me llaman al trabajo, voy a ir a trabajar. Y así muchas cosas, ¿no? Si tengo que pedirle perdón a mi esposa, pero dame una señal. No podemos pedir señal para eso. No podemos estar pidiendo señales para algo que es absolutamente claro que tenemos que hacerlo. Es como decir, Señor, voy a orar para ver si puedo hablar de ti, si puedo compartir, si puedo testimoniar. No tienes que orar para eso. No tienes que orar para eso, punto. Tienes que hacerlo porque está escrito. Ahora bien,
Vamos a ver unos ejemplos. Tome nota, por favor. Nahum 3:19, Nahum, profeta Nahum 3:19 versus Jeremías 33:6. Anótelo, por favor, porque esto es importante. Luego, pongan más abajito en la otra línea, Éxodo 14:15, Éxodo 14:15 versus Jeremías 33:3. Éxodo 14:15 versus Jeremías 33:3. Y el otro es Primera de Corintios 14:39 versus Primera de Corintios 14:40, es decir, el siguiente pasaje. ¿Lo tienen ahí? Si acaso no lo copiaron, por favor, escriben y pasan. Entonces, ¿qué pasa aquí? Acá viene, digamos, lo medular de la lección de esta noche que me formateó el cerebro. Nahum, el profeta Nahum 3:19 dice, no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Es lo que dice el pasaje de Nahum. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Y Jeremías 33:6 dice, ¿no? He aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Mientras que en Nahum 3:19 dice, no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable, punto, se acabó, ya fuiste, frito pescadito, cataplum, chaucito, hasta la vista, baby, ¿no? Jeremías 33:6 dice, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Qué está sucediendo? Mire, hay gente en este tiempo que coge la Biblia, acá está la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? ¿Y saben qué hacen? Dicen, mira, Señor, tú sabes mi problema, tú sabes la encrucijada en que yo estoy, no tengo respuestas, no sé qué hacer, así que, Señor, dame una promesa, Señor. Entonces, así cierran los ojos, abren la Biblia y ponen su dedito ahí y dice, y ponen, buscan así a ciegas y ¡pac! Donde se para su dedo, ¿no? Entonces leen. ¿Y qué pasa? Este tipo está enfermo, está mal, está delicado de salud, está con los exámenes médicos hasta el queso, ¿no? Pocas probabilidades de ser sanado y tal. Y como hace esta cosa, ¿no? Yo dame una promesa, Señor, y por ahí que abrió en Nahum 3:19, y lee que dice, no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Entonces, ¿qué va a hacer este compadre? Se va a matar, va a decir, Señor, recógeme, aplica en mí la eutanasia. ¿No? Porque tu palabra dice que no hay medicina para mi mal, que mi herida es incurable. ¿Estamos hasta ahí? Es lo que dice Nahum. De repente va y abre en Jeremías 33:3, 33:6. ¿Qué dice? Y ahí lee, ¿qué dice? He aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué quedamos? Señor, o mi herida es incurable y voy a morir por eso, o Señor, tú eres mi sanador, tú eres mi sanidad. Entonces, acá le voy a dar una clave que debe regir el resto de sus vidas. Un texto fuera de contexto es un buen pretexto, pero nunca una buena doctrina. Repito, un texto fuera de contexto es un pretexto. Es un pretexto, pero nunca jamás una buena doctrina. ¿Por qué? Aquí es lo que la gente, los que no conocen la palabra de Dios, los que critican la palabra de Dios, dicen, no, la Biblia es un libro de confusión. ¿Quién puede entender la Biblia? La Biblia está llena de confusiones, dice la Biblia, ¿no? La Biblia se contradice, hay muchas contradicciones. Y claro, si tú lo ves de esa manera, que Nahum 3:19 dice, no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable, ¿no?
Y luego lees Jeremías 33:6, he aquí yo les traigo sanidad y medicina y los curaré. Entonces tú dices, ¿en qué quedamos entonces? O es incurable o tú me curas, como en la macana, ¿no? Entonces, la clave está en que cuando tú sacas un texto fuera de su contexto, entonces tú estás yendo al extravío, te pierdes. Porque fíjese, el capítulo 3 de Nahum fue escrito para la ciudad de Nínive. Y si ustedes leen el capítulo 3 de Nahum, ahí dice, para la ciudad perversa, para la ciudad que se dedicó a hacer el mal, la maldad. Estaban fregados ellos. Eran una ciudad rebelde, subversiva. Estaban en contra de Dios y no había salvación para ellos. Por eso es que esta palabra sale. El profeta Nahum escribe para la ciudad, pero usted no es la ciudad de Nínive. Estamos hasta ahí, ¿verdad? Usted no es la ciudad de Nínive. Entonces esa palabra no es para usted. Esa palabra que dice, no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable, no es para ti. Porque eso fue escrito en un tiempo específico en la historia y fue escrito para la ciudad de Nínive. Así directo, tal cual, con su nombre, para la ciudad de Nínive. Punto. Pero como somos analfabetos bíblicos muchas veces, no conocemos la palabra, no conocemos todo el consejo de Dios, porque no nos hemos leído la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no tenemos todo el consejo de Dios, entonces fácil nos vamos a equivocar o vamos a ser influenciados por nuestra cabezota y cuando nuestro razonamiento, nuestra cabezota se involucra, es donde se instala el temor en tu vida, inmediatamente comienza a deteriorar tu fe y comienzas a perder. Así funciona la cosa. Ok, entonces, ahora, mis hermanos, vamos a ir a ver el otro pasaje. El otro pasaje que les di que anotaran era Éxodo 14:15. Resulta que que el pasaje de Éxodo 14, verso 15 dice, ¿por qué clamas a mí? Es lo que dice Dios a Moisés. ¿Por qué clamas a mí? Y Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. En que el Señor lo saca a Moisés del patio de atrás del desierto, estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, y lo lleva a una zarza ardiente, lo da las órdenes, las directivas, se va al faraón, finalmente haciendo la historia corta, después de hacer muchas señales y prodigios en contra de los egipcios, finalmente sale con el pueblo de Israel. Caminan 3 días y llegan, ¿no? Todo Israel al borde del Mar Rojo. Entonces, ya están en el borde del Mar Rojo y dice, ¿y ahora por dónde nos vamos? Y por ahí alguien le dice, oye, oye, Moisés, mira, atrás vienen ya los ejércitos del faraón. Ellos se encuentran en una encrucijada sin salida, ni para atrás ni para adelante. Adelante tenían el mar y atrás venía el ejército del faraón para llevarlos de vuelta como esclavos. Estamos hasta ahí en el contexto histórico, ¿verdad? Ya estamos ahí, ok. Es ahí donde Moisés, que está encabezando la delegación de judíos que salían a la tierra prometida, Dios les había dicho que les iba a dar una tierra prometida, no les dijo que se iban a hundir en el Mar Rojo, o no les dijo que los ejércitos de Faraón los iban a hacer papilla ahí, nada, le dijo que iban a llegar a la tierra prometida. Entonces se encuentra ahí y se ve, y la presión de la gente y la desesperación humana de Moisés, entonces agarra a él y se pone de rodillas y comienza a clamar a Dios. Aquí es donde en Éxodo 14, verso 15, Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué te pones a orar? Moisés le dice, ¿pero qué voy a hacer, Señor? Mira, tengo el mar acá adelante y atrás vienen los enemigos. Y nosotros no somos guerreros, no tenemos armas, ¿cómo nos vamos a defender? Y ahí es donde el Señor dice, ¿por qué clamas a mí? Dijo, ¿qué tienes en tu mano? Mi bastón, Señor. Extiende tu mano, pe, extiende tu bastón. Y él extiende su bastón hacia el mar y el mar se abre en dos.
¿Por qué? Porque Dios le había dado, lo había empoderado a Moisés y parte de ese símbolo de la autoridad del poder de Dios estaba en ese bastón de pastor. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, no tenía que clamar a él, sino usar el bastón en las circunstancias que él se encontrara. Para eso le había dado ese bastón. Cuando estuvo al frente del faraón, tiró el bastón y se convirtió en una serpiente, ¿verdad? En una cobra. Y los brujos tiraron su bastón también, y también hechiceros hicieron que sus bastones se conviertan en... Ustedes lo han visto en la película. Pero, el bastón que... La culebra que era del bastón se comió las otras culebras, ¿verdad? Y luego lo cogió por la cola y lo levantó, era su bastón. Y ahí estaba la autoridad de Dios, estaba el poder de Dios. Por eso Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Entonces, es lo que dice Éxodo 14:15. Entonces usted podrá decir, entonces no hay que orar a Dios, pe. ¿Por qué vamos a clamar a Dios? Acá dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Estamos hasta ahí? Acá dice bien claro, es la palabra de Dios, Éxodo 14:15 dice, ¿por qué clamas a mí? Entonces, ¿por qué vamos a clamar? ¿Por qué vamos a orar? ¿Por qué vamos a interceder? ¿Por qué vamos a pedir? No hay derecho, pues, dice que no. Pero Jeremías 33:3 que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Otra vez llegamos a esa disyuntiva y entonces, ¿clamo o no clamo? ¿Busco a Dios o no lo busco? El pasaje de Éxodo que le dice a Moisés fue en un momento histórico, para un punto histórico, para una situación especial histórica de ese momento. Se lo dijo a Moisés, tú tienes la autoridad, tú estás empoderado, tu bastón es tu bastón de mando. ¿Por qué clamas a mí si yo ya te di la autoridad? Es como el Señor ya nos ha dado su palabra. Esta es la espada de la palabra de Dios, ¿no? Y nosotros estamos, Señor, ¿ahora qué hago? Señor, ¿quién me va a contestar? Señor, tengo muchas preguntas, tengo muchos interrogantes. La respuesta está en la palabra de Dios. Pero no lo usamos, no la conocemos, no le damos prioridad a su palabra, sino que estamos viendo el tarot todavía primero antes de salir de nuestra casa, el horóscopo, ¿verdad? Estamos consultando, o sea, Walter Mercado todavía, ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo hago este trance y tal? En lugar de sujetarnos a su palabra. Y uno puede decir, bueno, me quedo con Éxodo 14:15 que dice, ¿por qué clamas a mí? Dice el Señor. O me quedo con Jeremías 33 que dice, clama a mí y yo te responderé. Evidentemente la palabra para nosotros es clama a mí y yo te responderé. Esa es la palabra que permanece hasta ahora. ¿Correcto? Entonces, mis hermanos, nosotros nos podemos dar cuenta, la clave para nuestro estudio bíblico, para nuestra lección bíblica, mis hermanos, es que tú cojas el pasaje que estás leyendo, por ejemplo, Éxodo 14:15, que dice, ¿por qué clamas a mí? Entonces dices, pues, ¿por qué voy a clamar? Pues, ¿no? Pero si te vas a Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé, ¿no? Dice que la oración de fe sanará al enfermo, dice Santiago. ¿Está alguno de vosotros enfermo? Haga oración. Haga oración. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él en el nombre de Jesús, ungiéndolo con aceite. Y la oración de fe sanará al enfermo. Es lo que dice la palabra de Dios. Y con eso nos quedamos, porque esa palabra es para nosotros también. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán otras lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Punto, se acabó, se acabó. Ya no hay otra versión más, ya no hay otra palabra más. Esta es la gran comisión para ti y para mí, para toda comunidad religiosa, para toda comunidad cristiana que quiera servir a Dios con excelencia, tiene que sujetarse a eso. Eso de que tiene que ser el sábado, porque si no es el sábado, estás fuera del pacto. Si comes chancho, estás fuera del pacto. Si comes pato, estás frito pescado. Si comes conejo, estás desautorizado. No.
Dice la Biblia que todo lo hizo el Señor Santo, lo santificó para ti. Cuando tú comes con actitud de oración, de gratitud y de agradecimiento, y el chancho no tiene nada que ver, el día sábado no tiene nada que ver. Amén. Amén. El hombre no fue hecho en función del sábado, sino el sábado en función del hombre. ¿Estamos hasta ahí? Un día no te salva. No podemos aferrarnos, no, pero dice el Señor en su palabra, dice que él 6 días trabajó y el séptimo lo santificó. Sí, dice la palabra, está escrito así. Y dice, no harás alguna obra alguna el día sábado. Ni tu criado, ni nadie de tu casa, no, es lo que dice. Pero viene el Señor Jesús, que es la gracia. Hasta aquí el tema de la ley, ¿correcto? La ley es, viene el Señor Jesús y los días sábados él aprovechaba para sanar a los enfermos. Entraba a las sinagogas, enseñaba la palabra de Dios y sanaba a todos los enfermos. Ahí vienen los fariseos legalistas al mango, ¿no? Que decían, ¿cómo puede estar sanando el día sábado? ¿Cómo puede hacer obra el día sábado? Le decía a los enfermos, vengan otro día, pero no en sábado, para que sean sanados. Y el Señor dijo, refiriéndose a esa mujer que estaba encorvada por 18 años, dijo, esta mujer que por 18 años ha sido atada por el diablo, no debería ser desatado de ese azote, de esa atadura del diablo, porque es día sábado. Ay de ustedes, escribas y fariseos, ¿acaso ustedes no desatan a su buey y lo llevan a tomar agua porque es sábado? Y esta mujer que ha sido atada por Satanás por 18 años, ¿no debería ser desatada porque es día sábado? Interesante, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tomamos un pasaje o un texto bíblico fuera de su contexto, mis hermanos, corremos el grave riesgo de tener consecuencias muy dolorosas. Hermanos amados, muchas veces la religión, llena de dogmas y preceptos, nos ha alejado de la gracia de Dios. Usted tiene la palabra de Dios, léala. Usted no entiende un pasaje, no entiende, no tiene la sabiduría, pida la dirección del Espíritu Santo de Dios. No deje que nadie mangonee su vida. No deje que nadie manipule su vida. No, que traiga su ofrenda acá, que traiga su diezmo acá, traiga 1,000, siembre $1,000 y va a recibir 10,000. Ese es puro cuento. Ese es puro cuento, hermano, hermana. Que mire que siembre en este ministerio, porque acá, si usted siembra acá, usted va a... Ese es puro mercantilismo. El problema que yo veo, que el Señor Jesús, cuando estuvo haciendo su ministerio y llegó al templo y afuera del templo estaban los cambistas, los que hacían los cambios de moneda, los que vendían palomas y hacían sus negocios afuera, y Él los botó, estropeó sus mesas, los tiró por ahí, sacó un látigo y los botó de ahí, pero estaban afuera del templo. Pero ahora están dentro del templo. Y algunos son pastores. Y no están. El Señor dijo, apacienta mis ovejas. Le dijo, pero estos solo sirven para trasquilar ovejas. Lo trasquilan, lo recontra trasquilan. Ya no tienen que trasquilarlo ya, pero lo siguen trasquilando. Puro mercantilismo, hermano. Escuché a Charles Spurgeon, príncipe de los predicadores. Él decía, quien sirve a Dios por dinero puede servirle al diablo por una mejor paga, por un mejor salario. Y desgraciadamente estamos cayendo en ese error. Yo podría decirles, ¿Dios acaso necesita tu plata, tu dinero? Si Él es dueño del oro y de la plata. Él necesita tu corazón, Él necesita tu decisión, Él necesita que tú vengas a Él con un corazón agradecido, arrepentido ante Él, para que Él te guíe. ¿El dinero sirve? Claro que sirve. Nada se mueve en este mundo si una venta no se realiza. Lo sé. Por eso trabajamos. Por eso que nos esforzamos. Porque necesitamos pagar. Todo se tiene que pagar. Si usted va a una reunión y le sirven unos bocaditos, alguien tuvo que pagar esos bocaditos. Usted está invitado, de repente no paga nada,
pero alguien tuvo que pagar esos bocaditos para que estén ahí. ¿Me entiendes? Alguien tuvo que pagarlos. Y hay que pagarlos con dinero. Por eso tenemos que trabajar. Pero el Evangelio de Jesucristo no es un negocio. No, no lo es. No podemos hacer negocio de eso. A ganar plata, a enriquecerse. La palabra de Dios nos enseña que se viva del Evangelio. Sí, el pastor que se dedica, ¿no? El maestro, el misionero que se dedica su tiempo completo a servir al Señor, a ministrar a los enfermos, a visitar a los presos, a ayudar a las viudas, a todo eso. Y él está todo su tiempo dedicado a servir al ministerio. Entonces, obviamente, tiene que tener un salario. ¿Me entienden, no? Obviamente, tiene que vivir de algo. Pero, 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 en estos últimos tiempos, con el favor de Dios, vamos avanzando por la gracia de Dios, ¿no? Podemos trabajar, podemos hacerlo y el Señor bendice. Es que cuando tú tienes un llamado, el Señor es el que provee. Nadie es soldado a sus propias expensas. El que te llama para ser soldado, él te da el uniforme, las botas, el fusil, el casco, ¿no? Te da el carro de tropas, te da todo. Porque tú eres un soldado y estás luchando, guerreando por tu país, por tu nación, y es el Estado el que te da. Por eso la Biblia dice que nadie es, ¿no? Va al ejército, va a la guerra a sus propias expensas, sino que tiene una nación, un Estado, el que le sustenta. No es, el que nos sustenta es el Señor y nos da su palabra. La enseñanza de esta noche, mis hermanos, es que la clave es, por favor, no toque, no tome un pasajito, ¿no? Aislado del resto. Lea su contexto, lea en qué tiempo histórico fue escrito y para quién fue escrito eso. En Salmo dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces tú lee ese pasajito, no hay Dios. La Biblia dice que no hay Dios y se queda con eso. Pero usted tiene que leer todo el contexto, en qué momento fue dicho. Es como cuando se hace un comentario y por ahí solamente aíslan una frase que yo haya dicho y luego dicen, bueno, el hermano Max dice pues que no debemos orar, ¿no? Porque clamas a mí, dice, de parte de Dios. Y aisladamente puede llevar a la confusión, puede traerle consecuencias muy dolorosas, hermano. El problema comienza cuando los cristianos no leemos la Biblia. Somos analfabetos bíblicos y no podemos entender el consejo de Dios para nuestras vidas y luego fracasamos. Cuando sacamos un texto fuera de su contexto histórico, cometemos un tremendo error y pagaremos dolorosas consecuencias, ¿no? Ahora, mis hermanos, cuando nosotros recurrimos al dedito, a ver, dame una promesa, Señor, y comienzas y ¡pa! Ese es otro grave error infantil. Dios no te va a hablar así. Igual cuando hay unas cajitas de promesas, ¿verdad? Donde hay un montón de promesas, tú coges y casi siempre esas promesas son buenas. No te dicen, ¿no? Y el infeliz, ¿no? Tiró las monedas y se fue y se ahorcó. Judas. Cuando se dio cuenta que había entregado a su maestro, él fue a los sacerdotes, y eran sacerdotes judíos, por si acaso, y dijo, he entregado a un inocente, se derramará sangre inocente, no quiero su dinero, y las 30 monedas de plata se los tiró ahí, y los sacerdotes le dijeron, allá tú. Así, literal, allá tú. Nosotros ya te pagamos y punto. Y lo tiraron. Entonces, los sacerdotes recogieron esas monedas tiradas ahí, que está en Mateo por si acaso, y dijeron, este dinero es de sangre, está manchado con sangre, no lo podemos poner dentro de las arcas de nuestra iglesia. ¿Qué haremos? Entonces compraremos un terreno y que sea un cementerio para los foráneos, para los extranjeros que mueran acá, ahí ya tendrán un cementerio. Y hasta el día de hoy se llama, ¿no?, el lugar de sangre. Una parcela que ellos compraron con esos 30 monedas de plata con la que vendieron al Señor Jesús y hasta el día de hoy, ¿no?, es un lugar que se llama así, precio de sangre, comprado por sangre. Interesante, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, confío en Dios, confío en nuestro Señor, que esta meditación de esta noche nos ayude a entender su palabra, que no podemos coger un pasajito
de la Biblia y hacer de ese pasajito toda una doctrina. Por eso es que los testigos de Jehová cogen un solo pasaje, ¿no? Y han hecho toda su doctrina. Por eso los mormones han cogido solamente un pasaje de la Biblia, ¿no? Y te lo pueden, van con su Biblia y te dicen, mira, acá está escrito, acá está tu Biblia. Es igual que hace un tiempo una pareja de hermanos, amigos católicos, muy lindos, se habían casado recién y tal. Entonces visitaron una reunión que nosotros habíamos hecho y me dijo, Max, ¿cómo hacemos con el tema de los ídolos? Porque en mi casa nosotros tenemos muchos ídolos, de mi papá, de mi mamá, de mi abuela, de mi bisabuela. Entonces, yo no podía atacarlos directamente toda vez de que eran nuevos, pero estaban hambrientos de la palabra. Le dije, ¿tú tienes una Biblia en tu casa? Sí, nosotros tenemos la Biblia latinoamericana. Excelente, está bien, perfecto. Le dije, ok, mira, ahora no tengo tiempo para conversar contigo, pero mañana a esta misma hora nos reunimos aquí, tomamos un café y hablamos. Pero léete por favor Éxodo 20 y hablamos el tema de los ídolos. Entonces ellos fueron los dos esposos recién casaditos y leyeron Éxodo 20, que está en su Biblia también. Y ahí dice, ¿no? Que no tendrán dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás, ni las adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, ¿no? Entonces, cuando ellos leyeron y volvieron al siguiente día, dije, ¿cómo hacemos? No, ya lo tenemos claro, dijeron. No, 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 no hay problema, eso ya está resuelto. ¿Por qué? Porque estaba en su Biblia. No les habían enseñado, pero estaba en su Biblia. Así que, moraleja, tal vez haya muchas cosas que yo no les pueda enseñar por tiempo, por programa, por lo que sea, pero la respuesta de Dios está aquí. Dios y su palabra son uno solo. Si está escrito, existe. Si está escrito acá, no necesita confirmación. Pero si no está escrito acá, no importa si le dice el papa, la yuca, el camote o cualquier tubérculo, no le crea, no le crea. Si no está escrito acá, olvídalo. Puede ser una flatulencia mental de alguien y usted no puede seguir siendo manipulado por nadie, sino guiado por el Espíritu Santo a través del poder de la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga. Fue un honor compartir con ustedes. Me gocé en esta noche. Que Dios los guarde. Si papá Dios lo permite, mañana estaremos en este mismo lugar compartiendo una porción más de su preciosa palabra. Hasta mientras, que tengan una noche preciosa, una noche de paz con el Príncipe de Paz y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Bendiciones, familia. Aleluya. Gloria.